Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día domingo voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Hoy día domingo nos encontramos ya en el tercer domingo de Pascua. Continuamos leyendo las lecturas de Hechos de los Apóstoles y en los Santos Evangelios también lo ocurrido después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Son tan bellas estas lecturas y estos Santos Evangelios. En realidad les invito a que pongamos mucha atención, a que abramos el corazón a la palabra de Dios para que nos animemos y animemos a otros en el mensaje de Dios, que nunca dejemos de hablar de Él, que siempre hablemos a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, en fin, a quien quiera que nosotros conozcamos, hablemosle siempre de Dios. Que no tengamos pena al hacerlo, porque hay muchas personas que les da vergüenza hablar de Dios, pero eso no debe de pasar en nosotros, que somos cristianos católicos, que realmente creemos en el Señor. Así es que expongamos pues la palabra de Dios a nuestros hermanos, siempre que ellos estén dispuestos a escuchar. También les envío saludos, mis hermanos, a cada uno de ustedes que se encuentra ya escuchando en este momento la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios siga derramando bendiciones en sus hogares, en sus trabajos, o donde quiera que usted esté, que se disponga a hacer algo. Siempre pida del Señor. No se olvide que el Señor está a la par nuestra, que Él siempre nos ayuda en nuestras necesidades. En sus oraciones siempre pida al Señor y Él no va a dejar de escucharnos, siempre y cuando nosotros oremos y hagamos las cosas con amor. Vamos a comenzar, pues, mis hermanos, les invito a que si tienen su Biblia ahí con ustedes, la saquen. Vamos a leer la primera lectura que la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Luego leemos del 17 al 19. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, pidieron el indulto de un asesino, han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya los apóstoles, llenos de valentía, no tenían temor el enfrentarse con la gente, hablarles de la verdad, de lo que había sucedido, de lo que por culpa de muchos de ellos el Señor había padecido. Y San Pedro decía que ellos eran testigos de todo lo sucedido. Nosotros hemos visto al Señor, Él está resucitado y ustedes no tienen por qué dudarlo. No encontraron jamás la tumba del Señor. Por más que la buscaron, por más que se cansaron, ¿verdad?, buscando esa tumba, nunca la encontraron. O sea, donde lo habían puesto no lo encontraron. Pensaron que se lo habían llevado para ponerlo en otro lugar, pero ¿dónde está? Nadie se iba a fijar. Cuando había soldados, había muchos fuera de la tumba para que nadie se llevara el cuerpo del Señor. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios lo resucita, pero no se va luego, sino que anda por ahí el Señor hablando con sus apóstoles y sus discípulos, aquellos que escucharon su mensaje, y les enseña y les invita para que no se desanimen y sigan enseñando su mensaje. El Señor se les presenta para que no tengan duda. El Señor comienza a decirles que Él, así como resucitó, así ellos resucitarán un día también, cuando pierdan su vida aquí. El Señor les invita directamente a que no tengan miedo, a que no teman, a que anden por allí anunciando su mensaje.
Y esto era lo que hacían, ¿verdad? San Pedro nunca más tuvo miedo, nunca más dudó del Señor, porque les recuerdo que él lo negó, encontrándose allí donde al Señor lo estaban golpeando, lo estaban maltratando, lo estaban insultando, en fin. Él sabía de todo lo que le estaba sucediendo al Señor y por eso lo negó. Tuvo miedo de que a él le sucediera lo mismo, pero sin embargo él ya le había dicho al Señor: yo no te dejaré solo, yo siempre estaré contigo. También nosotros, mis hermanos, muchas de las veces decimos lo mismo: amar al Señor sobre todas las cosas, pero con nuestros hechos muchas veces lo negamos. Entonces, no creamos que somos algo diferentes a San Pedro. Realmente muchos somos igual. Y hay muchos que sí, nunca han negado al Señor, siempre han hablado de la verdad, nunca han tenido miedo a las personas. Y eso es lo que tenemos que tener también nosotros, tener valentía ante los hombres, enseñar al Señor, enseñarles la buena nueva, cómo el Señor nos invita a que lo hagamos. San Pedro se puso en medio de todo aquel gentío y les dijo sus verdades. Ustedes entregaron al Señor, se lo dieron a Pilato, cuando él ya había decidido dejarlo en libertad. Ustedes piden el indulto de un asesino. Sabemos a quién se refería aquí San Pedro. Se refería a Barrabás, cuando todo el gentío pidió que liberaran a Barrabás y crucificaran al Señor. San Pedro les decía: él ya había decidido soltarlo, dejarlo en libertad, pero ustedes pidieron que lo asesinara, que lo crucificara y luego muriera en esa cruz. Sin embargo, hermanos, sabemos bien que todo esto tenía que suceder porque los profetas habían anunciado todo esto. Y se sabía también que el Señor iba a resucitar. Y el Señor, ¿verdad?, cuando se les aparece, esto es lo que les dice. Les habla de las Escrituras, desde los profetas, desde Moisés. Les comienza a enseñar todo para que no duden de su presencia. Cuando Él se les aparecía, ya no como un fantasma, sino como un Dios glorioso, un hombre que vino y murió por nosotros para darnos vida también, si es que así nos decidimos hacerlo. Seguir al Señor sin temor alguno, y entonces seremos también gloriosos un día, ¿verdad? No tener miedo de nada, enseñarles a nuestros hermanos la verdad, que no anden perdidos por el mundo sin hacer nada, sino que busquen del Señor y el Señor les enseñará el camino a seguir. Esto es para nosotros también, mis hermanos, una gran alegría, el que el Señor esté entre nosotros. Él no crean, hermanos, que deja de encontrarse aquí. No porque haya ido a la derecha del Padre, Él ya no está junto a nosotros. Él siempre está junto a nosotros, dándonos alegría y dándonos fuerza a través del Espíritu Santo para que seamos fuertes. Entonces, enseñémosles pues a los demás para que conozcan del Señor. Ahora les voy a compartir la segunda lectura, mis hermanos, que la vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es San Juan hablando. Hijitos míos, nos dice. Hoy nos escribe a nosotros. Nosotros estamos leyendo su carta. Nosotros estamos en este momento abriéndole el corazón al Señor a través de esta carta de San Juan. San Juan, mis hermanos, él fue el discípulo amado del Señor, el discípulo que anduvo junto a Él y que
no tenía dudas del Señor, lo amaba profundamente y por eso Jesús lo llevaba donde quiera que él iba, a él, a Pedro y a Santiago. Entonces, tenemos a un Señor resucitado, tenemos a alguien que murió por nuestros pecados, se entregó por cada uno de nuestros pecados y sabemos que por él nosotros tenemos libertad, tenemos el acceso a encontrarnos con él en el reino que él nos ofrece. Entonces, ¿por qué no vamos nosotros a continuar en este caminar? Es duro nuestro caminar, no es fácil, especialmente cuando tenemos tantas trabas en nuestro camino, tantas dificultades que a veces se nos hace tan difícil seguir caminando, pero no tengamos miedo, mis hermanos, porque la realidad que muchos problemas, muchas dificultades tenemos que pasar para llegar a conocer el reino de Dios, ese reino que Él nos ofrece, que un día nos encontraremos junto a Él. Él, a través de su muerte, nos ha perdonado ya los pecados, pero no sigamos, no continuemos pecando, no sigamos cayendo en el pecado continuamente. Pidamos de la ayuda del Espíritu Santo para que eso no nos pase. Dice que el Señor murió por nuestros pecados. Por eso les escribe San Juan y les dice que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos al Señor, el autor de la vida, para que nos perdone los pecados. Dice en los primeros versículos: les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Ahí tenemos todo esto, mis hermanos, para que nos demos cuenta que no solamente murió por los judíos, sino por el mundo entero, por todos nosotros, para que aquel que reconozca al Señor, tenemos también vida, pero hay que reconocerle, ¿verdad? En el mundo entero, hoy en la actualidad, les aseguro, mis hermanos, que no todos creen en el Señor. Es más, no creen ni siquiera en Dios Padre. Si sabemos nosotros que Dios Padre creó todas las cosas y además nos envió a su Hijo, enseñándonos y darnos una muestra del gran amor que Él nos tiene, que a través de su muerte nosotros tendríamos vida eterna. Hermanos, este es el ánimo que Dios Padre nos envía a través de su Hijo, que tengamos fuerza, que no nos debilitemos en el camino. Dice, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Y el que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. ¿Cuántas personas hay en el mundo? O cuántos sabemos también, ¿verdad? Porque nosotros le sabemos fallar al Señor continuamente, ¿verdad? Le fallamos. Quisiéramos no hacerlo porque amamos al Señor. Porque realmente, hermanos, aquí lo dice claramente, que aquel que dice que ama al Señor, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y creemos nosotros también que somos unos mentirosos cuando le fallamos. No debemos fallarle porque el Señor nos invita a que le sigamos de corazón, a que no titubeemos en seguir sus pasos, a que no tengamos miedo absolutamente de nada. El temor no viene de Dios, el temor viene del demonio. El demonio nos incita a que no sigamos los pasos del Señor, a que los perdamos de vista, a que nosotros hagamos toda clase de tonterías en este mundo y nos olvidemos del Señor. Pero eso no va a suceder si nosotros creemos realmente que el Señor vive para que nosotros vivamos también. Y esto es lo que realmente nos anima a seguir los pasos del Señor. Que no nos detengamos, continuemos con gran poder. Que el Espíritu de Dios nos fortalezca cada día y los ángeles de Dios vengan en nuestro auxilio en los momentos que más débiles nos sentamos. Eso debemos de pedirlo siempre en nuestras oraciones y el Señor nunca nos dejará solos, porque esa es una promesa de Él, que todo aquel que hable de su nombre, Él estará en medio de nosotros. Donde uno o muchos más se encuentren hablando del Señor, Él está allí.
Y esta es palabra del Señor. No es palabra de cualquier persona que nos echa una mentira, ¿verdad? Hay tanta gente mentirosa, pero Dios no. Jesús nuestro Señor se encuentra entre nosotros siempre que lo estamos enseñando, hablándoles a los demás de su palabra. Hermanos, el Señor nos invita a que le sigamos sin temor alguno, a que le sigamos sin titubear en nuestra vida. Amémosle, sigámosle, alabémosle. Esto lo podemos hacer a través de enseñándoles a los demás. Muchas veces somos personas que nos gusta alabar al Señor y andamos cantándole, alabándole, glorificándole, pero nunca le enseñamos a nuestros hermanos la palabra del Señor. ¿De qué nos sirve? Estamos alabe y alabe y alabe, pero nada más es para nosotros, lo tenemos para nosotros, pero para los demás nunca lo enseñamos. Eso no sirve de nada. Lo que sí en realidad nos va a servir es de cuántas almas nosotros le llevemos al Señor a través de nuestros hechos. Que las personas vean nuestros hechos y no nuestra hipocresía, porque muchas de las veces somos tan hipócritas que se nos nota hasta por encima lo que somos. Y no, hermanos, las personas a través de nuestros hechos es que ellos se animan también a conocer del Señor. Si ellos ven que nosotros somos personas de oración, personas que siempre nos encontramos en el templo, ayudando al sacerdote, ayudando a otros hermanos a que conozcan de Dios, todo eso es realmente lo que le agrada al Señor. Y esta es la invitación que se nos hace siempre a través de las lecturas. No nos detengamos pues y sigamos enseñando. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los dos discípulos que iban caminando de camino a Emaús, ya contentos de que habían reconocido al Señor, regresan a Jerusalén para presentarse ante los apóstoles, y cuando ellos hablaban con los apóstoles, se presenta de nuevo Jesús y les dice: la paz esté con ustedes. La paz. El Señor nos da la paz, y siempre hay paz entre nosotros cuando tenemos al Señor dentro de nosotros, dentro de nuestra persona. Esto es para que reconozcamos también, como estos dos discípulos, ¿verdad?, al Señor, que no estemos perdidos en este mundo,
creyendo que el Señor no existe. Por todo esto el Señor hizo las cosas para que nosotros reconozcamos que tenemos un Dios todopoderoso que nos dará la vida, que nos la ha dado ya a través de su muerte. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos perdido también como estos dos discípulos? Andamos cabizbajos por el mundo. ¿Cuántos jóvenes hoy en la actualidad no vemos como si fueran robots, caminando sin sentido, como si no tuvieran espíritu? Y es que en realidad muchos de ellos que no están bautizados no tienen el Espíritu de Dios, no lo tienen dentro de ellos, viven como animales, que eso es lo que realmente muchas personas tienen en su corazón, pura maldad, viven como animales. Hermanos, por eso es que nosotros tenemos que enseñar a los demás al Señor, para que animen a los demás y animen a sus propios hijos a caminar en el sendero del Señor, que se bauticen y conozcan de Él, para que reciban también, mis hermanos, el amor de Dios en sus corazones. Esto es lo que el Señor nos invita, mis hermanos, a que sigamos, a que continuemos, a que no nos detengamos enseñando su palabra, porque estos discípulos, ¿verdad?, llenos de alegría, cuando iban a Emaús, llegaron e invitaron al Señor para que comiera con ellos. Pero ya luego, cuando ellos no reconocían al Señor, cuando lo conocen, ¿verdad?, al partir el pan, al bendecirlo, el Señor se desaparece. Entonces, llenos de alegría, se dan cuenta de que realmente el Señor resucitó. Y ellos corren de alegría hasta Jerusalén de nuevo para decirles a los apóstoles lo que acababa de sucederles. Algo grandioso. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando ellos se encuentran allí diciéndoles a los apóstoles todo lo que les había pasado? Llega Jesús y se les presenta. Les dice: la paz esté con ustedes. Hermanos, yo no puedo imaginarme la gran alegría después de que ellos ya lo reconocieron, que los apóstoles llegaron a sentir. Yo no puedo imaginarme. En realidad, nosotros sabemos y tenemos la fe y la confianza en Dios de que estos sucesos pasaron para que nosotros no perdamos nuestra fe, sigamos adelante, y que todos aquellos que no reconocen al Señor, todos aquellos que todavía están perdidos, como estos dos discípulos que iban a Emaús, no sabían lo que habían visto, pero luego que lo reconocen, sienten una alegría. A mí me da alegría al solo escuchar de esta lectura, cuando estos discípulos reconocen al Señor y van corriendo a Jerusalén para decirles a los apóstoles: el Señor no está muerto, realmente resucitó, lo hemos reconocido. Y el Señor se les presenta para que ellos no vivan con dudas. ¿Se imaginan que el Señor no se hubiera presentado ante ellos después de que Él había resucitado? Que luego se hubiera ido hacia la derecha del Padre, que no se hubiera presentado, que no hubiera enseñado a sus apóstoles que Él estaba vivo. ¿Qué hubiera sucedido, mis hermanos? En realidad, ni siquiera nosotros creyéramos de un Dios vivo, de un Dios que nos enseñó a su Hijo para que creyéramos en Él. No supiéramos nada de Él, ni siquiera nos interesaríamos en Dios. Nadie en este mundo creería en Dios si esto hubiera sucedido. Por eso fue necesario que el Señor se presentara ante sus apóstoles y discípulos. El Señor fue visto solamente por aquellos a los que Él se quiso presentar, no a toda la gente. Y por eso, hermanos, todavía existieron muchas dudas entre los judíos, porque por más que los apóstoles y discípulos les contaban de los sucesos del Señor, no les creían. Y muchos no creyeron, y los que creyeron están con Él, se encuentran con Él, vivos por una eternidad. Por eso es que nosotros luchamos continuamente para encontrarnos con el Señor, para tener esa vida que el Señor nos ofreció a través de su muerte, y no tener miedo ante las dificultades de esta vida,
que, como les decía al principio, no es nada fácil caminar, a veces con tanta dificultad, con tanto problema, tanta enfermedad. Pero el Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda, el Señor nos dice, síguele. Y por eso es que estamos aquí, caminando con la ayuda del Señor. Por eso el Señor, mis hermanos, cuando Él se encuentra con ellos piensan que es un fantasma lo que están viendo. Pero Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo en persona. Tóquenme, vean mis manos, mis pies, soy yo. Y ya para que ellos creyeran que realmente era Jesús, les dice, ¿no tienen algo aquí que comer? Y Él comienza a comer delante de ellos, para que lo reconozcan. Luego les comienza a decir de todas las escrituras. Moisés escribió de Él, los profetas escribieron de Él, los salmos hablan de Él. Y por eso dice el Señor a sus apóstoles, crean, soy yo. Y entonces, como les digo, mis hermanos, también ellos, después de que le reconocen, creen en Él y andan por el mundo enseñando la palabra del Señor, sin miedos, sin nada. Por eso, nosotros nos instruimos también a través de la palabra para que la podamos comprender, comprendamos el mensaje del Señor. El Señor nos habla directamente. Que no lo queramos entender es otra cosa, o que no nos abramos al Señor, porque para el Señor debemos estar dispuestos, disponer siempre el corazón, para que el Señor haga grandes cosas en nuestra persona. Les invito, mis hermanos, a que lo hagamos y a que sigamos orando, pidiendo por todas nuestras necesidades, pero especialmente por aquellos que no reconocen a Dios. Los invito, mis hermanos, en este momento a que hagamos una oración, y para hacer nuestra oración, mis hermanos, vamos a recitar el Salmo. El Salmo es el número 4 y dice así, si gustan repetir después de mí. En ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío, aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco, me ha escuchado. Por eso en ti confío. En ti, Señor, confío, aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío, aleluya. En ti, Señor, confiamos. En ti, Señor, tenemos la paz, la confianza que en ninguna otra persona podemos tener. Señor Jesús, síguenos protegiendo, síguenos cuidando, síguenos llevando de tu mano, Señor. Que así como tuviste la bondad, Señor, de morir por nuestros pecados, de morir, Señor, para que nosotros tengamos vida, te pedimos, Señor, que no permitas que Satanás entre en nosotros. Encamínanos, Señor, de tu mano. Llévanos para contigo, Señor, para que siempre hablemos de ti, Señor, a nuestros hermanos. Que no tengamos temor alguno el hacerlo. Que nada malo nos va a suceder, Señor, al hablarles de tu nombre, Señor, para que te conozcan, para que se introduzca ese amor que has introducido en nosotros desde que te conocemos, Señor. Continúa, Señor, abriendo corazones para que aquellos que están totalmente cerrados o aquellos que tienen un corazón duro como piedra, se haga blando como la carne, Señor, para que así abran sus entendimientos y cada día, Señor, conozcan de ti, pero que enseñen a otros el mensaje, para que ese mensaje, Señor, no se quede oculto como muchas personas lo tienen oculto todavía, Señor, en esta actualidad. Te pido, mi Señor, en este momento por todos aquellos gobernantes que solamente piensan en ellos y no piensan en el pueblo para el cual ellos han sido llamados a ayudar. Para que ayuden, Señor, para que realmente hagan su trabajo como tú lo harías, como tú, Señor, quisieras que este mundo fuera llevado en pie. Y no que cada día, Señor, tantos pueblos, tantas naciones están yendo abajo por sus pecados,
porque no abren sus corazones a ti, Señor, ni te abren el entendimiento, Señor. Enséñale, Señor, el camino a seguir, para que cada día, Señor, nosotros y todos aquellos que reconocemos en ti tu gran poder, sigamos adelante. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu amor y bondad que siempre has tenido por cada uno de nosotros en esta vida. Espíritu Santo, que sea siempre esa luz, que esa luz no la perdamos de vista, que no vayamos nunca por la oscuridad. Bendito Espíritu, enséñanos, transmítenos siempre la palabra que tú quieres que nosotros enseñemos a nuestros hermanos. Que no enseñemos palabras no venidas de Dios, sino que enseñemos siempre lo que hemos conocido del Señor, para que otros hermanos y hermanas también vayan por la luz y no por la oscuridad. Y que a través de nuestra persona, de todos nuestros hechos, otros se introduzcan, otros reconozcan que en Dios vamos a hacer su voluntad y nunca nos vamos a detener. Por eso, bendito Espíritu, enséñales a aquellos que no lo conocen, para que no vayan perdidos en este mundo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque contigo no tenemos ningún temor, ningún miedo, cuando tú nos envías de tu fuerza, de tu fortaleza, para seguir sin miedo alguno. Madre Santísima, como siempre pido también de tu intercesión, ya que tú intercedes ante Jesús, ya que tú siempre llevas, Mamita María, todas nuestras intenciones ante Él. Por eso es que siempre rezamos, siempre oramos y siempre que nosotros pensamos en ti, nunca nos defraudas, Mamita María. Por eso te exponemos los enfermos del mundo entero, Mamita, en tus manos, para que tú lleves sus necesidades ante el Señor y envíe el Señor ese consuelo que muchos sienten perdido, para que nuestro Señor les dé su amor, ese gran amor que ninguna otra persona van a poder sentir, porque a través del Señor nosotros reconocemos que tenemos a un Dios vivo, un Dios que no nos deja ni nos abandona en los momentos difíciles de nuestra vida. Que en nuestra enfermedad el Señor siempre nos socorra, Mamita María. Ayúdanos a eso. Te exponemos todo porque tenemos confianza en ti, Mamita del Cielo, de que no nos vas a defraudar y nunca nos has defraudado. Eres nuestra mejor abogada, nuestra madre que nos protege y nos cuida durante nuestro caminar. Todo aquello a lo que nosotros le tenemos miedo, cuando nosotros nos acercamos a ti, Mamita María, tú nos ayudas, tú nos fortaleces porque tenemos la confianza de una madre que realmente nos ama, que así como amaste a Jesús, nos amas también a nosotros, Mamita María, y nos diriges de tu mano al Señor. Nos llevas siempre como aquellas gallinas que cuidan de sus pollitos para que no se pierdan en este camino. Así, Mamita María, tenemos de confianza en ti, de que nunca nos dejarás solos. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por seguir en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora y por escuchar también a través de YouTube. Invite a otros, enséñeles el mensaje a través de estos compartimientos. Que todos nuestros hermanos, ¿verdad? Si usted no es capaz de enseñarles
o de hablarles de la palabra de Dios, enséñenles, háblenles de esta radio Fuerza Salvadora, o también enséñenles cómo pueden escucharnos a través de YouTube, y así también otros van a conocer del Señor. Es necesario que sigamos enseñando, que sigamos introduciendo el amor del Señor en todos nuestros hermanos. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día domingo en compañía de toda su familia.